Es dar las gracias a los que han hecho posible que lleguemos a este momento del día de hoy. Yo sé que ha sido un camino largo, no ha faltado obstáculos, algunos de ellos externos y también alguno interno, pero aquí estamos. Por lo tanto, creo que lo primero que cumple es dar las gracias a la Comisión Gestora, aquí representada, primero también en la figura de su presidente, Andrés García Maldonado, de su secretaria, María José Viedma, y a todos sus componentes. Yo creo que gracias a vosotros estamos aquí. Quiero también dar las gracias a los compañeros de los colegios catalán y gallego que han venido, a los sindicatos, a las facultades de comunicación que han estado aquí y a todos los que han hecho un esfuerzo por llegar aquí. Y sobre todo, pues gracias a todos los periodistas andaluces, porque hoy aquí está lo mejor de ellos, ¿no? Ya lo dijo antes Andrés, lo repito rápidamente, estamos aquí para defender globalmente la profesión periodística, que es, no olvidemos, un servicio público esencial para la sociedad y dispone ya de una titulación que regula su acceso. Desde hoy, desde este momento, somos la más alta representación de los profesionales de la información andaluza, sin paliativos. Constituye un muy alto compromiso para nosotros, como he dicho antes, porque se nos delega un servicio público y como tales estamos inscritos como entidades privadas, pero, insisto, de derecho público. Somos el único instrumento jurídico reconocido para defender nuestra profesión y, por lo tanto, tenemos la más alta representación legal de los periodistas y esta es nuestra principal palanca o herramienta. Estaremos, pues, allá donde se nos demande, exigiendo el cumplimiento de aquello para lo que hemos sido elegidos. Por lo tanto, nos corresponde, por ejemplo, normalizar las relaciones con FAPE, con los colegios profesionales, con los foros de organizaciones de periodistas, porque además sé que otras comunidades autónomas nos están mirando en este proceso, porque ellos también se aprestan, como sabéis, a su desarrollo. Lo primero y más importante es estrechar las relaciones con las asociaciones de periodistas, todos representados en la Comisión Gestora. Creo que hay que sentarse a valorar, a verlo, incluidos los compañeros de Ceuta y Melilla, también que han estado aquí presentes, con lo que hay que cerrar el compromiso de desarrollo y permanencia. Así que todos los presidentes de las asociaciones tienen el compromiso de este colegio de estrechar lazos y de evitar, por encima de todo, duplicidades y planteamientos negativos. También desarrollo con los sindicatos y con todas aquellas iniciativas que se están desarrollando, por ejemplo, el Seguncas Periodistas, que se está presentando en España en distintos sitios. También la mesa sectorial que se planteó desde hace ya tiempo por parte de la Comisión Gestora, hay que seguirla manteniendo. Yo ya he participado como asociación de periodistas digitales, creo que es también un instrumento importante. Mano abierta también a todos los colectivos periodísticos, eso sí, hay que reivindicar el título como elemento de referencia, pero no tiene que ser excluyente la colaboración del colegio con todos ellos. Autorregulación, código ético, lucha contra el intrusismo, estaremos en todos los foros necesarios. Y como no, la formación y las nuevas tecnologías. Sabéis que las nuevas tecnologías nos van a ayudar a solventar las cuestiones territoriales, a estar en tiempo y forma, como ya hemos demostrado en los últimos días, porque sin duda nos ayudarán a la toma de decisiones. Insisto, somos un colegio profesional y apolítico, por tanto no hay ninguna tendencia ni hay que hacer analogías con respecto a las posturas políticas. Así que aquí estamos. Antes de irnos a comer, me gustaría que vierais a los miembros de mi candidatura que están aquí para hacer gráfico un compromiso con un colegio con futuro que nos ayude a todos a superar estos momentos tan críticos, muy especialmente a los más jóvenes, pero también a los más mayores que están perdiendo su trabajo, que se nos desangre. Así que, por favor, pido que me acompañen aquí a Sonia Blanco, profesora de la UMA, José Manuel Fernández, que no sé si está aquí, de Jaén, de Decano, Victoria Cabrera, por favor, de Decana, María José Viedma, nuestra secretaria, Alfonso Moreno, nuestro tesorero, Frente de Juventudes, Pepa Pacheco, Jerez de la Frontera, Salvador Corrúa de la Almería, Lola Frontán, de Huelva, por favor, Diego Calvo, Cádiz, Diego Rosario, Lola del Valle, Málaga y Huelva también, Manolo Fernández, que creo que Manolo se ha tenido que marchar, pero ya disculpado, Benito Caetano,
de Sevilla, por favor. Javier Padilla está en Nueva York, de hecho está subiéndose ahora mismo a un avión. Os mando un abrazo a todos, está ahí abriendo horizontes. Y finalmente Rafael Terán, querido Rafael, de vuelta, ¿no? También me recuerdo a los que quisieron que está en como Andrés Cárdenas de Granada. Así que, lo dicho, es hora de ponerse a trabajar y creo que nos debemos una comida, así que gracias a todos, seguimos hablando. Hasta pronto.